¿Sabías que la iglesia de Tesalónica vivió la angustia de la persecución, pero Pablo les dejó algo más que palabras? Les dejó una visión poderosa sobre el futuro de la iglesia y la esperanza en la venida de Cristo. ¿Qué secretos de Primera a los Tesalonicenses podrían cambiar tu vida hoy? Prepárate para recibir una revelación que pocos conocen. Imagina por un momento que vives en una ciudad llena de caos, donde cada día es una lucha por mantener tu fe. Tesalónica, una ciudad en Grecia, era un próspero puerto, pero también un lugar donde los cristianos recién convertidos enfrentaban persecución y adversidad. La iglesia que Pablo había fundado allí luchaba por mantenerse firme en la fe, mientras el miedo y la duda trataban de apagar su esperanza. En medio de este tormento, Pablo, desde su prisión, escribió una carta. No era una carta común, era un mensaje de esperanza, fe y amor destinado a renovar las fuerzas de una iglesia que necesitaba más que palabras. Y aunque él no podía estar presente, sus enseñanzas alcanzaron mucho más allá de las paredes de aquella cárcel. En Primera de Tesalonicenses, Pablo nos deja una visión poderosa sobre el futuro. Un futuro que no está marcado por el sufrimiento, sino por la promesa de la venida de Cristo. Esta carta tiene respuestas para nosotros hoy. Respuestas que transforman el dolor en esperanza y nos preparan para enfrentar los desafíos con la mirada puesta en el regreso glorioso de Jesús. Hoy exploraremos esos secretos, esos mensajes olvidados que Pablo dejó para todos nosotros. ¿Estás listo para descubrir cómo Primera de Tesalonicenses puede cambiar tu vida? Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún mensaje de fe y esperanza. Y déjanos tu comentario sobre cómo este mensaje ha tocado tu vida. Al comenzar la carta, el apóstol Pablo, junto con Silvano y Timoteo, se dirige a la iglesia de los tesalonicenses con un saludo lleno de bendición y gratitud. En Primera de Tesalonicenses 1:1, Pablo les dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Este saludo, lejos de ser una formalidad, es una poderosa afirmación de la gracia y la paz de Dios en medio de la tribulación. Pablo no solo los saluda, sino que les recuerda que, aunque están en medio de la lucha, están firmemente anclados en la paz que solo Cristo puede dar. Él les asegura que, a pesar de las dificultades que están viviendo, la gracia de Dios es suficiente para mantenerlos en pie. A medida que avanza, Pablo expresa su profunda gratitud por la iglesia, reconociendo tres aspectos fundamentales de su fe. En Primera de Tesalonicenses 1:2-3, él escribe: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estos tres pilares, fe, amor y esperanza, son los que mantienen firme a la iglesia, y Pablo, en su oración, los reconoce constantemente. No solo agradece por la perseverancia de los tesalonicenses, sino que también destaca cómo esos valores les han permitido mantenerse firmes a pesar de las persecuciones que enfrentan. La fe que profesan no es solo teórica, sino que se traduce en obras concretas. El amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza activa que los lleva a vivir en unidad. Y la esperanza en Cristo les da la fuerza para perseverar. En Primera de Tesalonicenses 1:6, Pablo destaca cómo los tesalonicenses recibieron el Evangelio no solo con palabras, sino en medio de grandes tribulaciones, pero con un gozo inquebrantable. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros,
y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esta es una muestra de una fe auténtica. A pesar de la dureza de la persecución, no se dejaron vencer. Al contrario, el gozo del Espíritu Santo les dio fuerza y les permitió mantener la fe, incluso en los momentos más oscuros. Es impresionante ver cómo, incluso en medio de las pruebas, el Espíritu Santo les da un gozo que no depende de las circunstancias externas. Este gozo es el testimonio de una fe verdadera, que no se mide solo en los momentos fáciles, sino en la constancia en tiempos de sufrimiento. En Primera de Tesalonicenses 1:7, Pablo menciona el impacto de su testimonio. No solo se mantienen firmes, sino que se han convertido en un ejemplo para otros, de manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. La fe de los tesalonicenses no solo fue un consuelo para ellos mismos, sino que se convirtió en un modelo a seguir para toda la región. Su vida de fe se esparció como un fuego, encendiendo la esperanza en otros creyentes que enfrentaban dificultades similares. Lo impresionante de los tesalonicenses es que su fe se había convertido en algo contagioso, como una chispa que prende un fuego. Su testimonio no solo animó a aquellos que estaban cerca, sino que su ejemplo se esparció por toda Macedonia y Acaya. De esta manera, Pablo nos muestra que la fe que persevera en la adversidad tiene un impacto que va más allá de uno mismo. En Primera de Tesalonicenses 1:8, Pablo profundiza más sobre cómo el testimonio de los tesalonicenses ha cruzado fronteras, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de tal manera que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. La fe de los tesalonicenses no solo se mantuvo dentro de su comunidad, sino que su testimonio resonó en otras regiones, impactando a creyentes que jamás los habían conocido personalmente. Su fidelidad a Cristo, su perseverancia en la persecución y su firmeza en la esperanza se convirtieron en una inspiración para toda la iglesia. Pablo resalta que su ejemplo ha sido tan poderoso que ya no es necesario hablar más de ello, pues su testimonio ha hablado por sí solo. La iglesia de Tesalónica no solo sobrevivió a la persecución, sino que se convirtió en una luz en medio de la oscuridad, demostrando que la fe genuina no puede ser apagada por la adversidad. Y hoy, siglos después, su historia sigue siendo un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, la fe, el amor y la esperanza en Cristo son la clave para perseverar hasta el final. Decir nada. Aquí vemos cómo, por su forma de vivir el Evangelio, los tesalonicenses se convirtieron en predicadores del mensaje de Cristo. Su vida misma era un testimonio tan fuerte que no hacía falta que Pablo predicara más. Su fe hablaba por sí sola. Esto es lo que significa ser un testigo fiel. Los tesalonicenses no necesitaban palabras adicionales, pues su forma de vivir el Evangelio era suficiente. Este testimonio, esta fe vivida, fue el vehículo por el cual el Evangelio se expandió a nuevas regiones, aún sin la intervención directa de Pablo. Finalmente, en los versículos 9 y 10 de este primer capítulo, resalta la transformación radical que ha ocurrido en la vida de los tesalonicenses. Y ellos mismos cuentan de nosotros qué recibimos de vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí Pablo habla del cambio total en la vida de los tesalonicenses. Dejaron atrás la adoración a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero
y su vida ahora está centrada en la espera del regreso de Cristo. Este versículo no solo muestra la conversión de los tesalonicenses, sino también su esperanza en el futuro. Su fe no está centrada solo en el presente, sino que está anticipando el regreso de Cristo, un regreso que les dará la liberación final de la ira venidera. Esto es lo que da sentido a toda la carta, la esperanza en la venida de Cristo, que es lo que los mantiene firmes y les da la fuerza para seguir adelante. En el segundo capítulo de su carta, Pablo se ve obligado a defender su ministerio ante la iglesia de Tesalónica. La situación es crítica. Pablo sabe que hay quienes intentan socavar su mensaje, poniendo en duda la pureza y el amor genuino con el que predicó el Evangelio. En Primera de Tesalonicenses 2:1, Pablo les recuerda: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra entrada a vosotros no fue en vano. Pablo, con este versículo, establece que su llegada a Tesalónica no fue una casualidad o un esfuerzo sin propósito. Él vino con un mensaje divino, con el propósito de llevarles el Evangelio de Cristo, no con motivaciones egoístas. La palabra de Dios que predicó fue sincera, sin intereses personales, sin búsqueda de riqueza o fama, sino con un amor puro por las almas de los tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses 2, 3, 5, él enfatiza que su predicación no fue una estrategia para ganar seguidores, porque nuestra exhortación no fue de engaño, ni de impureza, ni con dolo, sino que, como hemos sido aprobados por Dios para que nos encarguemos del Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Este es un punto crucial. Pablo sabe que hay quienes podrían estar cuestionando la sinceridad de su mensaje. Él no busca agradar a los hombres ni ganar popularidad, sino agradar a Dios. Su predicación es pura y es esta pureza lo que lo sostiene frente a cualquier acusación. En Primera de Tesalonicenses 2:8, Pablo les dice: nosotros pues no solo os anunciamos el Evangelio de Dios, sino que también nuestras propias almas os dimos, porque habéis llegado a ser muy amados. Este versículo muestra la profundidad del amor de Pablo por la iglesia de Tesalónica. Él no solo les predicó las palabras de vida eterna, sino que les dio su propio ser, su tiempo, su esfuerzo, su vida. No fue un acto de mera obediencia, fue un acto de amor genuino, un sacrificio por ellos, por su bienestar espiritual. Este versículo refleja la pasión y el compromiso de Pablo hacia la iglesia, que no solo era una misión espiritual, sino una relación de amor profunda y personal. En cada palabra de la carta se siente ese amor, ese deseo de verlos firmes en la fe. Él les recuerda que no fueron engañados por un hombre interesado en su propio beneficio, sino que recibieron un mensaje puro de un apóstol que los amaba sinceramente. Sin embargo, la tensión crece. Pablo sabe que la iglesia está siendo atacada por aquellos que intentan desestabilizarla. En Primera de Tesalonicenses 2, 17, 18, él expresa su preocupación y frustración por no poder estar con ellos. Pero nosotros, hermanos, habiendo sido separados de vosotros por un poco de tiempo, en presencia, no en corazón, nos esforzamos aún más por ver vuestro rostro con mucho deseo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí Pablo revela que la ausencia física no ha disminuido su amor y su deseo de estar con ellos. De hecho, su separación de ellos solo ha aumentado su anhelo de fortalecerlos y guiarlos. Sin embargo, Pablo también reconoce la realidad espiritual. El enemigo está operando para mantenerlo apartado. Este es un momento de gran tensión,
pues el apóstol sabe que la iglesia está bajo ataque, no solo físicamente, sino espiritualmente. Los ataques de Satanás son reales y deben ser enfrentados con firmeza. En este punto, Pablo toma una decisión importante. Al ver el riesgo que corre la iglesia de Tesalónica, decide enviar a Timoteo para confirmar su fe. En Primera de Tesalonicenses 3:1-2, Pablo dice: «Pero cuando ya no pudimos sufrir más, decidimos quedar solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que afirme y anime a vuestros corazones». La decisión de enviar a Timoteo refleja la urgencia de la situación. Pablo, aunque deseaba estar allí en persona, sabía que Timoteo era el puente perfecto entre él y la iglesia para afianzar su fe y animarlos en su caminar con Cristo. La respuesta de Timoteo sería crucial en un momento tan delicado. La fe de los tesalonicenses estaba siendo puesta a prueba. ¿Seguirían firmes en medio de la persecución? ¿Se dejarían influenciar por las enseñanzas erróneas que estaban circulando? Pablo, al no poder estar con ellos, confiaba en Timoteo para ser su representante, reforzar lo que había sido enseñado y mantener la unidad en la iglesia. Cuando Timoteo regresa con buenas noticias, el corazón de Pablo se llena de gozo. En Primera de Tesalonicenses 3:6, Pablo expresa su alegría. «Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre nos acordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros». Las noticias que Timoteo trae son como un bálsamo para el alma de Pablo. La iglesia, a pesar de los ataques y dificultades, sigue firme en su fe, llena de amor y deseando mantenerse conectada con él. Este momento de alivio es crucial para Pablo. El informe de Timoteo es el testimonio de que la iglesia no solo ha sobrevivido, sino que ha crecido y madurado. La fe de los tesalonicenses ha resistido la prueba del fuego y su amor por Pablo sigue intacto. En Primera de Tesalonicenses 3:7-10, Pablo agradece a Dios por su firmeza y ora con gratitud, pidiendo que Dios los haga aún más fuertes y los llene de amor hacia Él y hacia los demás. Reflexionando sobre esto, la fe y el compañerismo cristiano son fundamentales en tiempos de prueba. El informe de Timoteo refuerza lo que Pablo había predicado, que la fe de la iglesia no solo depende de un líder, sino de la comunidad unida en Cristo. Timoteo, como un puente entre Pablo y la iglesia, ha sido clave en fortalecer la conexión entre ambos, y este vínculo de amor y fe continúa siendo la base de la iglesia. En el capítulo 4, Pablo ofrece a los tesalonicenses instrucciones finales sobre cómo vivir una vida que refleje verdaderamente la fe que profesan. Ya les ha hablado de la importancia de la fe y el amor, pero ahora les da pautas más prácticas. El primer versículo comienza de una manera directa y poderosa. «Finalmente, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros cómo os conviene vivir y agradar a Dios, así abundéis más y más». Aquí Pablo no solo les recuerda cómo deben vivir, sino que les insta a seguir creciendo en esa vida que agrada a Dios. No es un mensaje de complacencia, sino un llamado a la superación continua. La vida cristiana no es solo un acto de fe al principio, sino una constante transformación. La exhortación de Pablo es clara, que su vida siga siendo un testimonio visible de lo que creen, que abunden más y más en santidad y amor. En Primera de Tesalonicenses 4:3, Pablo expone una de las enseñanzas más importantes de su carta, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Este versículo es crucial, pues Pablo les recuerda que la santidad no es opcional, sino que es la voluntad misma de Dios para su vida.
La santidad no es solo un concepto espiritual abstracto, es una práctica diaria que afecta todos los aspectos de la vida. El alejamiento de la fornicación y el comportamiento inmoral es solo un ejemplo de cómo deben vivir de manera distinta al mundo que los rodea. Es un llamado a apartarse de las viejas costumbres y a vivir de acuerdo con los principios divinos. En Primera de Tesalonicenses 4:7, Pablo deja claro que no están llamados a vivir en la impureza, sino en la santidad, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santidad no es un concepto rígido, sino algo que debe impregnarse en todos los aspectos de la vida cotidiana. Cada decisión, cada acción, cada relación debe reflejar la pureza que proviene de una vida consagrada a Dios. Además, Pablo les exhorta a vivir con amor genuino entre ellos. En Primera de Tesalonicenses 4:9, él escribe: «Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios a amaros unos a otros». El amor fraternal es un testimonio vital de la Iglesia, de Cristo. Ellos ya sabían cómo amarse, pero Pablo los anima a continuar creciendo en ese amor, a amarse más y más. El amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una acción constante y deliberada que se refleja en cómo se tratan entre ellos. En este sentido, la santidad que Pablo les pide no es solo una actitud espiritual interna, sino una forma de vivir que se refleja en cada acción. La pureza en las relaciones, el amor incondicional y el trabajo honesto son las características que deben definir la vida de los creyentes. El llamado de Pablo es claro: vivir una vida que refleje la fe en todos los aspectos de la vida diaria, no solo en momentos de oración, sino también en el trabajo, en la familia y en las relaciones. A medida que la carta llega a su conclusión, Pablo lleva a los tesalonicenses a un lugar de esperanza y ánimo. En este capítulo les habla de la venida de Cristo, el anhelo final de toda la Iglesia. En Primera de Tesalonicenses 5:1, Pablo les recuerda: «Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba». Aquí Pablo les está diciendo que el regreso de Cristo no es un evento sobre el cual deben preocuparse o intentar predecir, sino un evento seguro que llegará en su debido tiempo. Lo importante es cómo deben vivir mientras esperan ese regreso. En Primera de Tesalonicenses 4:16, Pablo profundiza en la promesa del regreso de Cristo, el cual será un evento glorioso y definitivo. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Este versículo es un recordatorio potente. La venida de Cristo no será silenciosa ni secreta, sino un evento que todo el mundo presenciará, marcado por la autoridad de Dios. El regreso de Cristo es el anhelo que debe sostener la fe de los creyentes, la esperanza que los impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades que enfrentan en el presente. La esperanza en la venida de Cristo es el ancla que sostiene la fe de los tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses 5, 6, 8, Pablo les anima a vivir vigilantes y preparados. Así que no durmamos como los demás, sino velad y seamos sobrios. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta es una llamada a la vigilancia espiritual, a no caer en la complacencia, sino a vivir con la expectativa del regreso de Cristo. La esperanza en su venida es lo que debe mantenerlos alerta y preparados. En esta parte de la carta, Pablo también les recuerda la importancia de vivir en comunidad, animándose mutuamente y trabajando juntos. En Primera de Tesalonicenses 5:11 les dice: «Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis».
La vida cristiana no es una carrera solitaria. La comunidad cristiana es esencial para el crecimiento y la perseverancia en la fe. La unidad, el amor y el respeto mutuo son los pilares sobre los cuales debe construirse la Iglesia. Finalmente, Pablo concluye con una bendición y exhortación final en Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta es una palabra de esperanza y confianza. El mismo Dios que los llamó a la santidad es fiel para completar la obra en ellos hasta el final. Con este capítulo, la resolución final queda clara. La esperanza en la venida de Cristo, junto con la vida de santidad y amor. En comunidad debe ser la fuerza impulsora de cada creyente. Este mensaje final de Pablo es el ancla que sostiene a los tesalonicenses, una exhortación a vivir con la mirada fija en el regreso de Cristo y a mantener la unidad, el amor y la esperanza mientras esperan su retorno glorioso. La historia de los tesalonicenses está llena de lecciones poderosas. Pero una de las más impactantes es cómo su fe no solo sobrevivió, sino que floreció en medio de la adversidad. Vivieron en una ciudad marcada por la persecución y el rechazo, donde seguir a Cristo significaba enfrentarse a constantes dificultades. Sin embargo, Pablo, en Primera de Tesalonicenses 1:6, resalta algo profundamente significativo. Ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se puede encontrar gozo en medio de la lucha? Esta no es una alegría superficial ni temporal, sino una alegría que viene de una fuente más profunda, la fe. El gozo del Espíritu Santo no es algo que depende de nuestras circunstancias externas, sino que es una fortaleza interna que nos sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse. En nuestras propias vidas también enfrentamos pruebas que pueden parecer abrumadoras. Ya sea que estemos atravesando dificultades personales, profesionales o espirituales, la realidad es que todos nos enfrentamos a momentos en los que las dificultades parecen interminables. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿de qué manera nuestra fe en Cristo puede sostenernos en estos tiempos difíciles? ¿Cómo podemos experimentar el gozo del Espíritu Santo en medio de nuestra propia tribulación? Al llegar al final de la carta de Pablo a los tesalonicenses, vemos que el mensaje no termina con una simple consolación por sus pruebas, sino con un fuerte llamado a vivir una vida transformada. La venida de Cristo es la esperanza que debe sostener a cada creyente, pero esta esperanza no es solo un consuelo para el futuro. Pablo nos invita a entender que el regreso de Cristo tiene implicaciones profundas para cómo vivimos hoy. En Primera de Tesalonicenses 5:8, Pablo les recuerda a los creyentes: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esta frase es clave. Vivimos en el día de la salvación y por tanto nuestra vida debe reflejar esa realidad. La fe no es algo que solo debe habitar en nuestra mente, sino que debe ser la coraza que nos protege de las adversidades. El amor debe ser la fuerza que nos mueve a vivir en unidad, y la esperanza en el regreso de Cristo debe ser la que nos da el valor para seguir adelante incluso cuando las circunstancias nos desafían. La esperanza de la venida de Cristo es el ancla que mantiene nuestra fe firme, pero también debe ser la motivación para nuestra vida diaria. No podemos vivir como si Cristo no regresara. Vivir con la esperanza en su venida cambia nuestra perspectiva sobre todo.
nuestras relaciones, nuestra actitud hacia el trabajo, nuestra forma de lidiar con el sufrimiento. La santidad, el amor y la esperanza no son virtudes para un futuro lejano, sino principios que deben guiar nuestra vida hoy. Pablo, en Primera de Tesalonicenses 5:11, les recuerda a los creyentes: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La vida cristiana no es un camino solitario. La esperanza en Cristo nos debe llevar a vivir en comunidad, a animarnos mutuamente en los momentos difíciles y a construir una iglesia que viva en unidad y amor. Hoy el mundo está lleno de desafíos, pero como creyentes tenemos una misión: vivir de tal manera que nuestra vida refleje la esperanza que tenemos en Cristo y que esa esperanza sea el testimonio para el mundo. ¿Qué significa aplicar esta esperanza hoy en nuestra vida? Tal vez significa hacer una pausa y preguntarnos si estamos viviendo con la misma esperanza que los tesalonicenses, si nuestra fe se refleja en nuestras acciones diarias. Tal vez implica revisar nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestras decisiones y asegurarnos de que todo esté alineado con la certeza de que Cristo volverá. La esperanza en su venida debe ser el motor que nos impulsa a vivir con santidad, amor y un propósito claro. Hoy más que nunca, el mundo necesita ver la esperanza de Cristo reflejada en nuestras vidas. La fe y el amor que Pablo exhorta a los tesalonicenses a vivir son los mismos que deben caracterizar nuestra vida diaria. No basta con esperar, debemos vivir como si cada día fuera un recordatorio de que Cristo está cerca. La esperanza que Pablo les dio a los tesalonicenses sigue viva hoy en ti. Vive con fe, esperanza y amor, esperando la venida de Cristo. Esta no es solo una esperanza futura, es una fuerza transformadora que debe impactar cada área de tu vida. Hoy cuéntanos, ¿cómo te ha impactado la carta de Pablo a los tesalonicenses? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser llenadas con esa misma esperanza que Pablo les dio? Queremos saber cómo este mensaje te está hablando personalmente. No olvides suscribirte para más videos que profundicen en la palabra de Dios y en cómo vivir la fe cristiana de una manera más profunda y transformadora. Y no te vayas, mira los videos que aparecen al final de la pantalla. Hay más contenido para ayudarte a crecer en tu fe y vivir con propósito. Recuerda, cada día es una oportunidad para vivir con la esperanza viva que Pablo compartió, una esperanza que nos anima a seguir adelante sin importar las dificultades. Vive con fe, camina en amor y mantén tu mirada fija en el regreso glorioso de Cristo. La espera no es pasiva, es activa y llena de propósito. Que Dios te bendiga. Shalom.